Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Buenas tardes. Good afternoon. Caray, no habla ninguna lengua usted, ningún idioma, ni español, ni inglés, ni portugués. Les voy a hablar chino mandarín a ver si... ¿Cómo están? Le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que está con el cuerpo de Cristo. Qué bueno que la presencia de Dios viene dentro de usted. A las personas que nos están viendo a través de la internet, sea bienvenido también. Es un placer, un honor, como cada reunión, cada servicio, tener su presencia y poder disfrutar con ustedes juntamente del pan que descendió del cielo para que lo comamos. Amén. Y fíjense que este día es un día que debemos de aprovechar al máximo, ¿no les parece? Un día en el que debemos de disponer nuestro espíritu para poder hacernos uno con el Padre y para poder vivir en el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, a lo largo de este tiempo Dios nos ha estado enseñando muchas cosas, ha estado alineando muchas cosas y nos ha estado haciendo entender muchas cosas a los que queremos alinearnos y entender. A los necios, a los rebeldes, a los duros de servir, pues bueno, pues esos desde que salieron de Egipto hay gente así, ¿no? Pero ha habido siempre un remanente fiel que quiere obedecer, que quiere ser fiel, que quiere renovarse, que quiere transformarse, que quiere arrepentirse y que quiere cumplir la voluntad de Dios y ser sumergido en el propósito. Yo espero que usted sea de ese grupo de gente, que usted anhela cumplir el propósito por el cual usted nació. Amén. Y una de las cosas que nosotros hemos podido entender a lo largo de este tiempo es que nosotros, Dios nos ha dicho que tenemos que dejar de hacer reuniones ocultos para las personas, porque en el reino nosotros hacemos nuestras reuniones ocultos para Dios. Es decir, necesitamos transicionar de ese pensamiento religioso en donde tenemos que hacer las cosas para que las personas vengan, o tenemos que hacer las cosas hasta que las personas estén aquí. Porque nosotros debemos de entender que todo lo que hacemos en la iglesia lo tenemos que hacer para el Padre, y lo tenemos que hacer para honrar al Padre. Porque la Biblia dice que al Padre se honra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros hemos decidido que necesitamos hacer las cosas para el Padre, y en esa visión con la que el Padre nos está sumergiendo en el propósito, entonces empezamos nuestras reuniones sabiendo que usted y yo traemos la presencia de Dios a este lugar. ¿Sí o no? En el reino de Dios no necesitamos reunirnos para pedirle al Padre que nos envíe su presencia. En el reino de Dios, cuando nosotros llegamos y entramos por esa puerta, nosotros traemos la presencia a este lugar para que la presencia empiece a tener comunión con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Así es que hemos dejado de hacer reuniones para el hombre y hemos empezado a hacer nuestras reuniones para el Padre. Hemos dejado de hacer servicios para el hombre y nuestras reuniones ahora son para el Padre. Nuestros servicios son para el Padre, nuestros cultos son para el Padre. ¿Por qué? Porque honrarás a tu Padre, es el primer mandamiento, ¿sí o no? Honra a tu Padre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hemos entendido que a Dios le ofreces sacrificios para tenerlo contento, pero al Padre lo honras para que Él pueda estar feliz. ¿Sí o no? Ahora fíjese lo que le voy a decir. ¿Saben por qué nosotros hemos tenido que transicionar y por qué hemos tenido que cambiar nuestra mentalidad respecto a este modelo viejo que nos enseñó la religión? Porque mientras nosotros no hagamos cultos, servicios o reuniones para Dios el Padre y lo hagamos para las personas, nosotros no vamos a poder cumplir nuestro propósito. Nosotros no vamos a poder manifestar nuestro propósito y no vamos a poder ser parte del propósito. Y les voy a poner un ejemplo de lo que significa tener cultos para las personas y no cultos para Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto que, por ejemplo, en el sistema se tienen reuniones los 5 días de la semana? Bueno, los 7 días a veces de la semana, ¿no? Y ellos denominan que es el lunes de oración, el martes de liberación, el miércoles de unción, el jueves de matrimonios y el viernes de jóvenes. Y el sábado de intercesión y el domingo de reunión general. Aleluya. Están llenos de trabajo, son activistas a más no poder. Mucho trabajo, mucho servicio, muchas obras, pero poca presencia, mi amado. Entonces, cuando tú vas en un jueves que es jueves de matrimonios, o cuando tú vas en un viernes que es viernes de jóvenes y tienes la necesidad
de ser libertado de un espíritu que te está atormentando, te dicen, no, ¿sabe qué? Usted no va a echar a perder nuestro programa, usted no va a echar a perder nuestra estructura, usted tiene que regresar el martes de liberación, porque hoy es el día de los jóvenes. No, hoy es el día de los matrimonios, hoy no hay liberación. Si usted quiere liberación, usted tiene que venir el día martes. Hoy es el día de los jóvenes, es viernes y hoy no lo podemos liberar. ¿Cuándo es que el hombre decidió cambiar la agenda de Dios para establecer la agenda del hombre en la iglesia, mi amado? ¿Cuándo es que el hombre decidió, hoy es el día en el que vamos a hacer esto, pero Dios no puede hacer aquello? ¿Cuándo el hombre se puso a decidir por Dios lo que Dios tiene que hacer y en qué día lo tiene que hacer? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? La religión trabaja haciendo cultos, pero lo que hace la religión lo hace para satisfacer la necesidad de las personas, pero no para satisfacer la necesidad de Dios. Dios tiene la necesidad de satisfacer al hombre en su necesidad diario, no solamente cuando el hombre lo quiere. Y si hoy vienes con un demonio que tiene que ser tirado o quitado de tu vida y es día de jóvenes, pues hacemos que los jóvenes esperen y nosotros atendemos la necesidad que Dios tiene para contigo. ¿Sabe lo que los fariseos le decían a Jesús? Los fariseos le decían a Jesús, oye, tú no puedes sanar hoy es día de reposo, para con eso. Oye, ¿por qué estás echando fuera demonios? ¿Por qué estás sanando a los enfermos? Si hoy es día de reposo, hoy tú no puedes hacer eso. O sea, los fariseos habían hecho de los mandamientos de Dios una forma religiosa de caminar, y ahora ellos eran los que le decían al Padre lo que el Padre tenía que hacer y en qué días lo tenía que hacer. Y Dios no podía obrar en libertad porque su pueblo se había convertido en una bola de religiosos llenos de mandamientos de hombres, pero no de la voluntad de Dios. Y Jesús, ¿sabes qué fue lo que les respondió? Jesús les dijo, yo soy el Señor del día de reposo, y el día de reposo también fue creado por Dios para satisfacer las necesidades de Dios y cumplir su propósito. Así es que yo puedo hacer todos los días la voluntad de Dios. Y no necesito que sea martes de liberación, ni viernes de jóvenes, ni jueves de matrimonios para atender las necesidades que Dios tiene que atender en la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos el reino de Dios, mis amados. ¿Sabe por qué necesitamos el reino de Dios? Porque solamente el reino de Dios puede sanar la enfermedad de la iglesia llamada religión. Solamente la palabra del reino puede sanar la enfermedad religiosa de la iglesia. Solamente el reino puede sanar el cáncer que está matando a la iglesia llamado religión. Yo llevo años predicando el evangelio del reino, pero durante un tiempo tengo que reconocer que el evangelio del reino que yo predicaba estaba incompleto, porque yo solamente podía ver el poder del reino de Dios, pero no entendía la presencia de Dios y del reino en mi vida. No entendía la presencia del reino en mi vida. Se lo voy a repetir. Durante años yo prediqué el evangelio del reino, pero solamente veía el poder del reino, la manifestación del poder del reino, pero yo no podía ver la vida del reino en mi vida. Y yo quiero que tú entiendas este día un principio que es sumamente importante. Cuando tú hablas de Dios, tú manifiestas el poder a través del Espíritu. Pero cuando tú hablas con Dios, tú manifiestas la presencia de Dios contigo. Cuando tú hablas de Dios, el poder del Espíritu está contigo. Pero cuando tú hablas con Dios, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Y muchas veces nosotros preferimos usar el poder de Dios hablando de Dios que experimentar la presencia de Dios hablando con Él. Preferimos hablarles a otros de Dios y nosotros nunca hablamos con Él, porque nosotros hemos tomado el poder del reino para los demás, pero nos hemos negado a tener la presencia de Él para nosotros mismos. Y tú no le puedes dar a los demás algo que tú no tienes, solamente puedes impartir a los demás aquello de lo que tú estás haciendo. ¿Me estoy explicando? Durante años yo hablé de Dios y el poder de Dios respaldó esa palabra. Señales, sanidades, milagros, risa santa, vino nuevo, polvo de oro. ¿Cuántas manifestaciones no vivimos en alimento sólido hace unos años? ¿Sabe? Un día yo le dije a Dios, Padre,
Padre, todo esto es en el reino. En el reino todo va a ser milagros, todo va a ser sanidades. Ya no tengo nada nuevo que predicar, porque siempre que hablo del poder de Dios, de los milagros, del mar rojo, de las plagas, de cómo tú puedes manifestar. Eso es todo lo que hay para el reino. No hay nada más que hablar del poder. Y Dios me dijo, ¿sabes por qué hablas de mi poder? Porque tú hablas de mí, pero tú no hablas conmigo. Cada vez que tú hablas de mí, mi poder va a estar contigo. Pero cada vez que tú hablas conmigo, mi presencia va a estar contigo. Y yo no quiero que a ti te pase lo que a mí me pasó, porque cuando tú hablas de Dios, el poder está contigo, pero cuando tú hablas con Dios, la presencia está contigo. Y muchas veces nosotros hablamos del poder de Dios con los demás, o hablamos con los demás y manifestamos el poder, pero nosotros no tenemos la presencia porque nunca hablamos nosotros con Dios. Un día yo le dije a Dios, Padre, ¿será que en el reino solamente es eso? Que todos los días yo reciba gente enferma, que todos los días yo reciba gente que necesita un milagro, que todos los días venga gente endemoniada que yo tengo que liberar. Esa va a ser toda mi vida. De eso depende todo el reino, de manifestar el poder. De eso depende, de que yo esté recibiendo gente que vea señales, gente que la tire la vara, que la unción la tire, gente a la que yo le sople y caiga en el suelo, gente a la que yo le ponga la vara y no se pueda levantar, a la que yo envíe un ángel para que se ponga encima de él y ya no se pueda levantar. En eso es lo que voy a hacer siempre. Yo ya no encontraba una expectativa diferente de predicar ni de hacer las cosas que como yo las estaba haciendo. Y sabes, un día Dios me preguntó y me dijo, ¿cuánto ha cambiado tu vida para ser nueva? Wow. Yo le dije, Señor, hago milagros tú haces milagros a través de mí. Señor, tú haces sanidades a través de mí. Tú predicas, me usas para predicar la palabra. Y me dice, yo no te estoy predicando, yo no te estoy preguntando cuánto poder sale a través de ti. Te estoy preguntando cuánto ha cambiado mi presencia a tu vida para que sea una vida nueva. ¿Cuánto mi presencia ha cambiado tu vida y la ha hecho nueva? ¿Sabe? Por primera vez en mi vida yo me di cuenta que de nada servía predicarle a los demás y manifestar en los demás el poder si tú no tienes la presencia de Dios y si estás vacío de la presencia de Dios en tu vida, porque la presencia no ha cambiado tu vida. Tú puedes tener 20 años metido en un sistema religioso, puedes tener 20 años sentado en una congregación y si tu vida no ha cambiado, de nada sirve que tú estés haciendo milagros y que tú le estés predicando a los demás algo que tú mismo no has entendido y que tú mismo no estás disfrutando. Cuando el poder se manifiesta a través de mi vida es porque yo estoy hablando de Dios. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en mi vida es porque yo estoy hablando con Dios. ¿Cuánto ha cambiado tu vida para ser nueva, Alejandro? Me preguntó Dios. Y yo tuve que reconocer, escucha lo que te digo, yo tuve que reconocer que yo seguía luchando con pecados, que yo seguía luchando contra algunas pasiones y contra algunos deseos de mi carne que todavía no podía someter a la voluntad de Dios. Y entonces Dios me dijo, ¿sabes por qué entiendes el poder hablando de mí, pero no entiendes la presencia hablando conmigo? Porque tú tienes mi poder, pero no me tienes a mí. Repite, yo puedo tener el poder de Dios sin tener a Dios. Porque cuando yo hablo de Dios, su poder me respalda. Pero cuando yo hablo con Dios, su presencia me acompaña. Y muchos hablamos de Dios y manifestamos el poder de Dios porque Dios respalda su palabra. Pero muchos carecemos de la presencia y de la vida de Dios porque no hablamos con Él y no los tenemos a Él. Yo era un pastor, repite, ¿eras pastor? Yo era un pastor, pero era un pastor evangélico. O sea, de esos pastores que no sirven para nada. Era un pastor evangélico, te voy a decir por qué, y estoy hablando de mí. Los demás que los juzgue Dios. Dios me dijo, tú tienes el poder, pero no me tienes a mí. Manifiestas mi poder porque yo respaldo mi palabra. Yo no te respaldo a ti, yo respaldo mi palabra. Y si tú hablas mi palabra, la voy a respaldar. De la misma manera que si un brujo la habla, la voy a respaldar. Cada vez que alguien habla mi palabra, yo voy a respaldar mi palabra.
Por eso tienes el poder, porque cuando hablas la palabra yo la respaldo, pero tú no tienes mi vida, no tienes mi presencia porque no me tienes a mí. Y entonces yo pude entender, como hoy puedo entender que yo era como Judas, un apóstol sin la vida de Dios. Yo era un pastor sin la vida de Dios. Tú puedes ser un congregante sin la vida de Dios. Tú puedes ser un creyente sin la vida de Dios. Tú puedes ser un ministerio sin la vida de Dios. Tú te puedes congregar en una congregación sin tener la vida de Dios. Y puedes estar haciendo muchas cosas para Dios sin tener la vida de Dios. Diga, ¡ay! Yo era pastor, pero Dios me dijo, mi poder te respalda porque hablas mi palabra, pero no tienes mi presencia. Porque yo no te conozco, nunca hablo contigo, nunca hablas conmigo, mi presencia no está contigo. Usted tiene que preocupar de algo, mi hermano. Si su vida no está siendo transformada, si su vida no está siendo cambiada, y usted cree que porque habla la palabra de Dios y Dios lo respalda, usted está viviendo en el propósito de Dios, usted se está equivocando como yo me equivocaba. Yo pensé que porque hacía milagros, que porque hacía sanidades, que porque hacía señales, la presencia de Dios estaba conmigo, y Dios me dijo, no. Como yo respaldo mi palabra, mi poder te acompaña porque respaldo la palabra que hablas, pero mi presencia no está en ti. Pero cuando le predico a la gente llora, porque yo respaldo mi palabra. Pero cuando le hablo a las personas lloran, porque yo respaldo mi palabra, pero mi presencia no está en ti. ¿Sabe? Cuando Dios me mostró mi triste realidad, después de ser pastor evangélico durante varios años, entonces yo le pedí a Dios que cambiara mi vida. Así como un día, cuando yo me corté las venas de esta mano, mi mano estaba desprendida, y yo le decía a Dios, si existes, rescátame de esta esclavitud en la que el diablo me ha metido y sálvame. Y Dios salvó no solamente mi mano, sino que salvó mi vida y me convertí en evangélico. Ahora yo estaba nuevamente pidiéndole a Dios que me salvara, pero de la religión. Entiéndame una cosa, Dios me tuvo que salvar de mi vida en el mundo como un esclavo del diablo, pero después yo le tuve que pedir a Dios que también me salvara de la esclavitud y la cautividad de la religión en la que yo había caído. Quizás tú ya fuiste salvo de tu vida gentil en el mundo, pero quizás tú todavía no eres salvo de tu vida religiosa con los evangélicos o con los cristianos. Y si usted no ha sido salvo de su vida religiosa de los cristianos, usted necesita la presencia de Dios para que le liberte de su cautividad. Porque el pueblo salió de Egipto hacia el desierto, pero en el desierto después necesitó de otro reformador que los liberara del desierto para meterlo a Canaán. Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, pero en el desierto el pueblo se hizo religioso, se hizo desobediente, se hizo rebelde, y en el desierto Dios tuvo que levantar a Josué para cambiar la mentalidad de ese pueblo y poderlos llevar hacia Canaán. Cuéntame a la persona que dice atrás y dile, quizás fuiste salvo del mundo, pero quizás todavía eres cautivo de la religión, y también de la religión tienes que ser salvo. ¿Sabe? Cuando Dios me mostró estos principios y yo pude entender estos principios, yo le pedí a Dios, Señor, entonces cambia mi vida, transforma mi vida, sácame, ahora dame libertad de la religión, ahora libértame de este espíritu religioso que me gobierna, ahora libértame de esta religión que me tiene también cautivo y preso y no me permite hacer tu voluntad. Yo lo que más anhelaba, y siempre desde que yo llegué al Evangelio, mi amado, desde que yo llegué a una congregación, yo le dije a Dios, algún día permíteme dejar de trabajar para poderte servir de tiempo completo. No para vivir de las ofrendas y los diezmos de la iglesia, para vivir de tiempo completo, dedicada mi vida a ti. Y cuando yo me di cuenta que yo era un religioso y que era un pastor sin la vida de Dios, por eso mi vida no cambiaba, por eso mi vida no era transformada, por eso mi mentalidad no era renovada, y por eso yo seguía viviendo igual que como vive en el mundo, o peor, porque yo ya conocía la verdad. Entonces yo empecé a clamar a Dios y le dije, Señor,
Dame la oportunidad de empezar una vida nueva, sin religión. Primero te pedí sin mundo, ahora permíteme vivir sin religión. ¿Y sabe qué me respondió Dios? Un día Dios me dijo: tu oración ha sido respondida. Te voy a sacar de tu trabajo secular, en donde trabajas para el hombre y trabajarás para mí. Pero también vas a clamar por mi reino para que yo pueda usarte como un instrumento en mis manos. Yo te voy a sacar de tu trabajo, me dijo. Y ya no vas a servir, ya no vas a trabajar para el hombre, ahora vas a trabajar para mí. Pero vas a clamar por mi reino para que tú puedas trabajar alineado a lo que yo necesito que tú hagas. ¿Sabe? Yo recuerdo que antes de que Dios me jubilara de mi trabajo antes de tiempo, porque yo me jubilé de mi trabajo de 27 años, yo tenía que trabajar hasta los 31 y de 27 el Señor me sacó. Yo soy jubilado y pensionado de Telmex. Y antes de que Él me sacara, me dijo: ahora cada día yo te voy a levantar a las 3 de la mañana para que tú pidas por mi reino. Yo recuerdo que un año antes de jubilarme, mi amado, a las 3 de la mañana en punto, así como si un gallo cantara en mis orejas, ¡cucu! ¡Cucu! Yo despertaba así. ¡Ay, son las 3! ¡Ahora no! ¡Cucu! ¡Cucu! Y yo me tenía que parar y me decía el Espíritu Santo: pídeme el reino, pide mi reino. Pero Señor, yo ya predico reino. Tú no entiendes nada. Pídeme el reino, clama por mi reino y pídeme el reino. Y yo empezaba desde las 3 de la mañana, mi amado, yo empezaba: Padre, yo te pido que tu reino venga a mi vida. Y yo empezaba a sentir fuego dentro de mí. Y luego decía: Señor, te pido por mi esposa, te pido por mis hijos, te pido por la iglesia. No, nada más pídeme mi reino, no me pidas por nada, solamente pídeme mi reino, que tú quieres mi reino, pídeme mi reino para que yo te dé mi reino. Dios no me dejaba pedir por mi esposa, Dios no me dejaba pedir por mis hijos, Dios no me dejaba pedir por mí, Dios no me dejaba pedir por la iglesia, Dios no me dejaba pedir nada. Él solamente me decía: pídeme mi reino. Todos los días a las 3 de la mañana, mi amado, ¡cucu! ¡Cucu! Era como un gallo interno como un cucú interno que yo tenía, que a las 3 de la mañana todos los días durante un año yo me levantaba. A veces podía dormir un rato más, a veces ya no dormía y me iba a trabajar. ¿Me está entendiendo? Yo tengo gente aquí, hoy viene el invitado Andrés. Andrés vivió todo ese proceso religioso mío, lleno de milagros, de sanidades, que la vara, que la unción y el poder, un tiradero de gente que jamás cambió su vida hasta hoy. Se cayeron mucho, barrieron el piso, trapearon el piso, pero no cambiaron sus vidas. De nada sirvió ese avivamiento religioso que no cambió la mentalidad de la gente, solamente los emocionó, los tiró al piso, pero no cambió su mentalidad. Y Dios me dijo: te pídeme mi reino. Y un año completo yo estuve pidiendo el reino de Dios, desde las 3 de la mañana hasta que yo veía como el sol salía. Yo me iba a trabajar, en el trabajo estaba todo con sueño, pero Dios me decía que tenía que pedirle su reino. Amén. ¿Saben qué fue lo que pasó? Antes de que terminara ese año, como cuando yo llevo como 10 meses orando todos los días por el reino, yo empecé a abrir mi Biblia y yo empecé a espantarme, porque de repente yo vi que Dios no había creado a Eva, que Dios había creado a Adán varón y varona. Y de repente yo vi que Eva representaba a una iglesia babilónica, que en lugar de llenar la tierra de hijos de Dios, llenó la tierra de pecadores muertos y sin propósito. Y yo empecé a darme cuenta que Elías no había sido arrebatado en un carro de fuego, sino que fue arrebatado en un torbellino. Que Saulo no cayó de un caballo, sino que se cayó nada más al suelo. Y que Daniel no hizo un ayuno de verduras, sino que él no se contaminó porque Nabucodonosor comía con los utensilios santos del templo y decidió no contaminarse. Y empecé a darme cuenta que la iglesia no era la novia, es la esposa del Señor, porque una novia no tiene derecho de los bienes del novio, pero la esposa tiene derecho de los bienes del esposo. Y yo empecé a ver cosas que antes no había visto. Y cuando Dios me empezó a revelar todas estas cosas, me dije: Señor, ¿y ahora a quién le hablo todo esto? Nadie me va a creer. Todos van a decir que estoy loco y que soy un hereje. Cuando Dios me dijo: yo ya te arrebaté porque ahora tú y yo somos uno. Ahora has nacido de nuevo y mi reino está en ti. Ahora no solamente tienes mi poder, también tienes mi presencia.
usted tiene la presencia de Dios. No hay nada que se pueda comparar cuando usted tiene la presencia de Dios. Muchos años como evangélico yo tuve su poder, pero no tuve su presencia. Pero ahora yo había nacido de nuevo. Ahora yo era parte del reino porque el reino estaba en mí. Y todo lo que antes no había entendido, ahora lo entendía. Y todo lo que antes había leído sin entenderlo, ahora lo podía entender. Y yo le dije, yo me espanté y le dije, Padre, ¿y ahora qué hago con esto? No me van a creer, van a decir que estoy loco. Y él me dijo, todos aquellos que van a decir que estás loco, en un plazo no mayor a 3 años van a estar hablando lo mismo que tú. ¿Sabe toda la gente que dijo que yo estaba loco, que está hablando ahora? Reino de Dios. Toda la gente que dijo que yo estaba loco, que era un hereje, que cómo yo iba a estar bien si toda la iglesia predicaba lo mismo y yo era el único loco que predicaba cosas diferentes, que yo estaba igual que los testigos de Jehová, diciendo que no vamos al cielo, sino que la herencia es nuestra tierra. Y yo les dije, pues los testigos de Jehová tienen más verdad que ustedes. Yo comencé a ver las escrituras desde otra visión. Empecé a ver las escrituras como Dios las ve y las dejé de ver como yo las veía, mi amado. De pronto la revelación del reino en mi vida me permitió entender aquello que durante mucho tiempo yo había observado y había leído, pero sin entenderlo. Dios me abrió los ojos, me quitó las vendas, tiró los velos religiosos que durante años me impidieron ver. Y solamente yo manifestaba el poder, pero no tenía la presencia. Y lo primero que yo le dije a Dios fue, ¿y ahora qué hago con eso? Porque nadie me va a creer, todos van a decir que soy un hereje, hablando herejías. Todo el mundo dice que Dios creó a Eva, pero Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, Dios dice que Dios creó a Adán varón y varona y no a Eva. Entonces yo recibí de parte de Dios una palabra, empieza a hablar como mi hijo. Yo voy a hacer que la gente te escuche. Y yo dije, bueno, ¿cuál gente me va a escuchar si hasta hoy en día la gente no me escucha? Hoy en día yo me senté hace unos días con Dios y dije, bueno, Padre, tú dijiste que la gente me iba a escuchar. ¿Cuál gente si no me escuchan? Y él me dice, es que yo te mandé con los escogidos. Pero tú no puedes ver, tú no tienes que ver a los no escogidos, tienes que ver a los escogidos. Yo te dije que te iba a mandar con gente escogida. Y los escogidos están caminando. Híjoles. El reino me hizo un hombre nuevo, mi amado. Las debilidades que yo tenía como evangélico desaparecieron por el poder del reino. Los pecados que como evangélico yo no podía gobernar, Cristo los empezó a gobernar a través de su vida dentro de mí cuando yo recibí el reino. La forma de pensar que yo tenía cambió gracias a que el reino ahora estaba en mí. Cuando la persona que dice, pero dile, ¿sabes por qué eres así? Dile, ¿sabes por qué eres así? Porque tienes el poder pero no has tenido la presencia. Porque el poder te ha acompañado pero no te ha acompañado la presencia. Siempre que vas solo, no vas con la presencia. Dios me sacó de mi trabajo secular a los 27 años, me jubilé y me pensioné. Y me envió como uno de sus colaboradores para establecer el reino en los lugares a donde Él me ha enviado. Pagó mis boletos de avión, en algunos lugares pagó mis hoteles y pagó mis comidas. Y hasta hoy en día yo sigo viviendo por la gracia de Dios, porque finalmente encontré la presencia. Y cuando tú encuentras la presencia, tú eres bendecido. Dios bendijo a Adán no cuando le dio el huerto, Dios bendijo a Adán cuando le dio su presencia para que viviera dentro de él. Y durante años llevo predicando lo mismo a partir de que me jubilé. Llevo 5 años ya de jubilado, 4 o 5 años, y estoy predicando lo mismo que Dios me ha enseñado en esos años. Yo no predico otra cosa que no sea el evangelio del reino de Dios y la palabra del reino. Algunos me han preguntado, oye, ¿y no extrañas el mover del espíritu, la risa santa, el vino nuevo, el polvo de oro, que la gente se caiga cuando puede? Yo les soplaba y todos iban al suelo, pero todos se levantaban para seguir viviendo igual de mediocres. Mucho soplido y nada de cambio. Era como el lobo feroz. Tiraba las casas, pero las casas se quedaban caídas.
Hay gente que me ha preguntado, ¿y no extrañas ese mover del Espíritu cuando tirabas a la gente, cuando ponías las manos y no paraban de reír, cuando la gente se embriagaba? Les digo una cosa. Un día Dios me habló en mi vida y me dijo, me mostró a Sansón. ¿Usted ha leído que un día Sansón tomó una quijada de burro y mató 1000 filisteos? Y dice que tan pronto como mató a los 1000 filisteos con esa quijada de burro, él aventó la quijada de burro y se fue. Y yo dije, qué menso, ¿por qué no agarró la quijada de burro para matar a otros 1000 más adelante? Y me dice el Espíritu Santo, el menso eres tú. ¿Cómo? Le digo, si yo hubiera tenido esa quijada, mato 1000, más adelante mato otros 1000. Y dice, no, te voy a decir por qué. Porque la gloria postrera siempre es mayor que la gloria primera. Y si tú te enamoras de tus glorias pasadas, Dios no puede manifestar la gloria postrera, que es mayor. Porque si Sansón no suelta la mandíbula con la que mató a 1000, Dios no le da su espíritu para que mate a todos los filisteos en su templo el día que los mató a todos. No te puedes enamorar de las glorias postreras, de las glorias primeras, porque si no, no se manifiestan las glorias postreras. ¿Saben? Yo he aprendido que lo que pasó en el pasado, pasó en el pasado. Y que hoy en día la gloria postrera es mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Que hoy en día la palabra está haciendo cosas más poderosas en mí y está haciendo cosas más poderosas en la iglesia de lo que hizo cuando tuvimos ese mover que no cambió a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando me dicen, oye, ¿no crees que quizás tú tengas que estar predicando ya otra cosa diferente? Yo les digo, no, yo no creo que tenga que estar predicando una cosa diferente. ¿Saben por qué yo no creo que tenga que predicar una cosa diferente? Porque si lo que estoy predicando hasta ahora no lo ha hecho nacer de nuevo, yo tengo que seguir predicando lo mismo. Usted no me entendió lo que yo dije. Si lo que yo estoy predicando desde hace 5 años no ha cambiado su manera de vivir, no ha cambiado su mentalidad religiosa y no lo ha hecho tener la presencia de Dios, yo no puedo predicar algo diferente. Necesito seguir predicando lo mismo hasta que usted reciba la presencia de Dios, nazca de nuevo y sea una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos llevamos aquí años escuchando la misma palabra? Y dígame algo, ¿cuánto ha cambiado la palabra en su vida? ¿Sabe por qué me doy cuenta que usted es un religioso? Porque su vida sigue igual de mediocre. Igualita de mediocre. Que antes que usted no tuviera Cristo. Es más, quizás cuando usted no tenía Cristo era más bendecido, que ahora que tiene a Cristo no es bendecido. ¿Sabe por qué algunos son más bendecidos sin Cristo que con Cristo? Porque cuando usted no tenía a Cristo, la misericordia de Dios lo bendecía. Pero ahora que usted tiene a Cristo, Dios solamente lo puede bendecir si usted tiene su vida. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando, mi amado? Déjame preguntarle algo. Esaú era parte de, Ismael era parte del propósito de Dios, ¿sí o no? ¿O era Isaac? ¿En quién iba a cumplir su promesa? ¿En Isaac o en Ismael? ¿A quién iba a bendecir? ¿A Isaac o a Ismael? Le pregunto algo, ¿Dios bendijo a Isaac? ¿No bendijo a Isaac? Mi Dios, por favor, mis amados, ¿qué tipo de Biblia están? ¿Qué Biblia tiene usted que está leyendo? Si Isaac es el hijo de Abraham. Claro que Dios bendijo a Isaac, pues de Isaac viene Jesús, el Cristo. Pero la pregunta que le hago es, ¿Dios bendijo a Ismael o no bendijo a Ismael? También lo bendijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué si Ismael no era parte del propósito en el que iba a cumplir su palabra o en la que iba a cumplir su propósito Dios, ¿por qué lo bendijo? Repita, por misericordia. Entonces yo puedo entender que también Dios bendice a la gente por misericordia. Entonces bendición no siempre es una señal de estar dentro del propósito. Bendición también es por causa de la misericordia de Dios. Porque Ismael no era parte del propósito, pero Dios también lo bendijo. Por eso usted antes sin Cristo era más bendecido que con Cristo. Porque Dios no puede ser burlado. Y cuando usted dice que es de Cristo y no vive una vida alineada a la voluntad de Dios, entonces Dios le cierra la puerta de la bendición. Porque dice, cuando tú eras un ignorante, por misericordia yo te bendecía. Ahora que tú dices ser un hijo mío, ahora que tú dices ser una persona con Cristo, por no vivir alineado a mi voluntad, no te doy nada. Diga. Ahora entiende por qué los mundanos son más bendecidos que usted. Ahora entiende por qué Ismael era más bendecido que Ananías y Zafira. Mi Dios, dígame algo, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo
en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque sea señor de todo. Repita, en tanto yo soy un niño, soy igual que un esclavo, aunque sea heredero. En tanto que un heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo, aunque es el señor de todo. En tanto que nosotros somos niños, nosotros somos pedinches. Repita, somos pedinches. ¿Qué es un pedinche? La religión nos hizo pedinches. Pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Y la religión te dijo que fueras pedinche. ¿Sí o no? La religión nos enseñó a ser pedinches. Ay, Señor, ¿me puedes usar? Ay, Señor, ¿me puedes dar unción? Ay, Señor, ¿me puedes dar tus dones? Ay, Señor, ¿me puedes dar esto? Ay, Señor, ¿me puedes dar lo otro? Pero lo que la religión nos enseñó fue a tener identidad de hijos herederos. En la religión siempre fuimos niños que por no entender que éramos hijos, jamás recibimos la herencia y nos comportábamos como esclavos. Pues hoy en día esa misma mentalidad religiosa sigue operando en algunos. Por eso no reciben su herencia. Porque en tanto el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras nosotros somos niños, somos pedinches, somos esclavos. Pero cuando nosotros crecemos, madurando, entonces podemos ser herederos de todo lo que el Padre nos ha dado como hijos. Amén. Entonces, ¿qué necesito para recibir mi herencia? ¿Orar o crecer? Vuelve a ver a tu vecino y dile, ya deja de pedir. Lo que tienes que hacer es crecer. Yo me temo que usted no está entendiendo nada de lo que yo estoy predicando este día. O si me está entendiendo, levanta su mano y diga, sí te estoy entendiendo. Pues, entonces, ¿por qué no está hablando nada? Pues Dios le está hablando, ¿o qué? Pues no habla nada. Usted, yo quiero que entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo. El Espíritu Santo está diciendo, mientras tú eres un niño, eres un pedinche. El día que tú dejas de ser un niño, dejas de ser pedinche, porque entonces tomas tu herencia y ya no me pides nada. ¿Sabe quién le pide a Dios todo? El niño. Papá, ¿me das? Papá, ¿me das? Fíjese, cuando Yair era niño, papá, ¿me das mi domingo? Papá, ¿me das esto? Papá, ¿me das lo otro? Papá, ¿me das aquello? Ah, como fregaba que le dieron. Pero cuando Yair creció, ahora agarra y se va y abre el refrigerador, se come mi queso y se come mis salchichas y se come mis cosas. Ya no me pide. Ya nomás agarra, abre el refrigerador y se come mis cosas. ¿Por qué se come mis cosas? Antes me pedía, ahora no me las pide. ¿Por qué? Porque creció y se dio cuenta que era mi hijo y que como mi hijo no me tenía que pedir, él es el heredero de todo lo que yo tengo. Agarra la llave de la camioneta y dice, entonces la camioneta ya ahí se la llevó. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace un hijo? Toma su herencia y se la gasta. ¿Qué es lo que hace un niño? Papá, ¿me das? Cuando tu hijo era niño, ¿qué te decía? ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? Ahora que tu hijo es grande, ¿te pide o agarra? Voy a ver a tu vecino y dile, ¿sabes por qué eres pedinche con Dios? Porque eres un niño. Dile, ya crece. Dile, crece. Dile, madura. Deja de ser pedinche. La herencia es tuya, pero no la puedes tomar mientras eres niño en tu manera de pensar. Entonces la iglesia necesita crecer y no pedir. Cabezón. La iglesia necesita crecer y no pedir. Ay, Señor, si yo te pido un carro, no le pidas un carro, crece. Y cuando crezcas, el papá te va a dar el carro. Porque si eres heredero, sus bienes son tuyos. Si somos herederos niños, somos esclavos, aunque seamos señores de todo, mis amados. Una iglesia niña no puede ser heredera y sigue siendo pedinche. Por eso tú ves gente que siempre está, ¿me das? Papá, ¿me das? Dios, ¿me das? Papá, ¿me das? Papá, imagínate que ya llegue, papá, ¿me das queso? Ya le agarra, llega y abre el refrigerador y agarra el queso y se lo acaba. ¿Dónde quedó mi queso? Se lo acabó y ahí. Ay. Gloria a Dios que tiene identidad de hijo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, una iglesia cuando es niña no tiene identidad de hijo,
tiene identidad de esclavo. ¿Y sabes qué hace una iglesia con identidad de esclavo? Solamente piensa en trabajar para Dios, en servir a Dios. ¿Sabes cómo me doy cuenta que la mentalidad de la iglesia es de esclavo? Yo quiero servir a Dios. Yo quiero trabajar para Dios. ¿Qué hacía yo cuando no tenía el reino? ¿No trabajaba para Dios haciendo milagros? ¿No trabajaba para Dios haciendo señales? ¿No trabajaba para Dios sanando gente? La pregunta es, ¿tenía yo su presencia? Una iglesia niña quiere trabajar para Dios, pero no quiere la presencia de Dios. Una iglesia niña quiere hacer quesadillas, pero no quiere la presencia de Dios. Quiere barrer, quiere trapear, pero no quiere la presencia de Dios. Que la cambie, que la transforme, que la renueve y que la haga nueva. Una iglesia niña agrada a Dios a través de sacrificios, que es trabajo. Pero en el reino somos una iglesia hija que honra a su Padre. Porque entendemos que somos hijos y que como hijos somos herederos y no somos esclavos trabajadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte a ver a la persona que está diciendo, ya crece, por favor. Jenny nunca va a crecer de estatura, pero va a crecer espiritualmente. Amén. Claro, se me quedó viendo así como que, ¿y cómo le digo a Jenny que crezca? Ponte a ver a la persona que está diciendo, crece. Crece. Deja de ser niño. Conviértete en un heredero. Cuando seas un heredero vas a dejar de pedir. Entonces vas a tomar tu herencia y vas a vivir como hijo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Bueno, ahora sí voy a empezar a predicar, amén. Porque esa era la introducción. Ahora voy a empezar a predicar. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Saben por qué hablé de todo esto? Porque vivimos un proceso de transición en donde nos dimos cuenta que la palabra era más importante que los milagros. Que la palabra es más importante que las señales. Que la palabra es el propósito. Y las señales y los milagros y las sanidades confirman el propósito hablado por la palabra. ¿Pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la palabra? Así que digan, yo sí sé bien lo que es la palabra. Porque ese día yo le quiero enseñar acerca de lo que es la palabra para que usted entienda una cosa. ¿Está listo para ir conmigo a este viaje en el que vamos a poder entender lo que es la palabra, mis amados? Amén. ¿Amén? Mire, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué hizo para crear los cielos y la tierra? Vaya por favor a Salmo 33:6, y aquí Felipe se fije por ahí bien abusado porque voy a dar varias citas. Salmo 33:6 dice así, léalo por favor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjense, por la palabra fueron hechos los cielos, dice la escritura, amén. Ahora vean lo que dice Hebreos 11:3. Ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos dos versículos revelan dos cosas. Por la palabra fueron hechos los cielos, y por la palabra fue constituido todo el universo. ¿Cómo creó Dios los cielos y cómo creó Dios el universo? Por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. Ahora, ¿usted se ha preguntado alguna vez cómo es que el sol se puede detener sin caerse? ¿O cómo es que los planetas pueden girar ahí en el espacio sideral sin venirse para abajo? Y yo sé que si usted es un Einstein o un Newton me va a decir es por la gravedad y es por los gases. No, déjese de payasadas. Simplemente le digo, usted puede entender de qué manera está todo ahí sostenido para que no se caiga y se venga abajo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos 1:3. Vamos a leerlo ahí. Hebreos 1:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. Repita, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta todas las cosas que Dios creó? ¿Y con qué creó Dios todas las cosas? Quiero que me ponga atención. Dios creó todas las cosas con la palabra o por la palabra, y todas las cosas que son creadas por Dios son sustentadas por la misma palabra. Amén. Entonces Dios crea todas las cosas con la palabra, y luego Dios sustenta todo lo creado por la palabra. Amén. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si algo que fue creado por Dios se desordena o se desalinea de la voluntad de Dios? ¿Cómo lo restaura Dios? Si algo se desordena o se desalinea de la voluntad de Dios, ¿cómo lo restaura Dios? Vaya a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1, vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tienen? En el principio creó Dios, ¿qué? ¿Con qué los creó? Con la palabra. Dios crea los cielos y crea la tierra con la palabra. Dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu babohu, en desorden y en caos total. La tierra estaba en desorden y en caos total, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el versículo 3, repita el versículo 3, y Dios dijo, y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Y cuando Él habla la palabra, la tierra empieza a ser restaurada. ¿Con qué restauró Dios la tierra? La tierra que fue desordenada por el diablo, ¿cómo fue restaurada por Dios? La tierra que se desalineó de la voluntad de Dios, ¿cómo fue alineada y restaurada? ¿Con qué creó Dios las cosas? ¿Con qué sustenta Dios lo que creó? Y cuando algo que Él crea y se sale de su voluntad, se desalinea o se desalinea de la voluntad, ¿con qué lo alinea y lo restaura? El hombre se hizo un pecador, y el hombre se desordenó de la voluntad de Dios. Vean lo que dice Mateo 8:16, por favor. ¿Cómo dice? Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos, ¿qué? Cuando Dios creó al hombre, ¿estaba endemoniado o tenía la presencia de Dios? Entonces un endemoniado es un desorden hecho por el diablo. Dice que cuando llegó la noche trajeron a Él hombres que estaban endemoniados. Dios no creó hombres endemoniados. Dios metió demonios dentro del hombre caído y pecador. Y cuando el hombre se desalineó y se desordenó de la voluntad de Dios, dice, y con la palabra Jesús echó fuera a los demonios y sanó a todos. El diablo desordenó y desalineó al hombre de la voluntad de Dios, metiendo demonios y enfermedades dentro de él. ¿Con qué restauró Jesús a los hombres? ¿Con qué sacó fuera a los demonios? ¿Con qué hizo sanidades? Digan, wow. Hechos 14:3. ¿Cómo me puedes calentar este café frappé? Por favor. Hechos 14:3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio. ¿A quién daba testimonio? A la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos, ¿qué? señales y prodigios. ¿A qué le daba testimonio? A la palabra. Y por la palabra hacía señales. Y prodigios. Entonces, ¿con qué restauró Dios al hombre? Con la palabra. ¿Con qué restauró Dios la tierra? Con la palabra. ¿Con qué creó Dios la tierra y el cielo? ¿Y con qué sustenta Dios todas las cosas? Con la palabra. No dice nada. Entonces, pero él no dice nada, está callado. No dijeron nada, hermano. Escuchen lo que le voy a decir. Usted tiene que entender, como lo dije en la predicación pasada, cuando le enseñé que el avivamiento más grande que había hecho Dios en la tierra fue con palabras en el libro de los Hechos y no con milagros. Usted tiene que entender que la palabra de Dios es lo más grande que existe.
Voltea a la persona que tienes al lado y dile: ¿tú sabías que la palabra es lo que Dios más ha engrandecido? ¿Tú sabías que lo más grande que Dios tiene es su palabra? Mire lo que dice el Salmo 138, capítulo 138, versículo 2. Salmo 138, 2. Y quiero que me ponga atención, que deje de hacer lo que está haciendo y vea lo que le estoy enseñando, por favor. No haga que salga el Hulk que vive dentro de mí, amén. Estoy hablando que soy un nuevo hombre, amén. No me haga regresar al viejo hombre, amén. Okay. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. ¿Qué engrandeció más, su nombre o la palabra? Dice: tú has engrandecido tu nombre y tu palabra la has engrandecido sobre todas, aún por encima de su nombre, mi amado. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que engrandeció más Dios? ¿Su nombre o su palabra? Wow. ¿Usted está entendiendo la magnitud de lo que la palabra representa? Dice la palabra, dice la escritura: tú engrandeciste tu nombre. Repite: Dios engrandeció su nombre. Y su palabra le engrandeció sobre todas las cosas. ¿Qué es lo más grande que Dios engrandeció? Ahora, déjame preguntarle algo. ¿Por qué Dios engrandeció más la palabra sobre todas las cosas? Vaya al Salmo 78:1. Muchas gracias, hermano. Ya que el cantante hubiera llenado, pero bueno. Muchas gracias, está rico. Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, ¿cuál es su ley? ¿No su ley es su palabra? Escucha mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras. La ley son las palabras de su boca, ¿sí o no? Diga: la ley es la palabra de Dios. ¿Hasta ahí vamos claros? Ahora vea lo que dice el Salmo 119:72. ¿Cómo dice? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Y a eso Dios le llama ley. Repita: la ley que sale de la palabra que sale de la boca de Dios es una ley. La palabra de Dios es ley en la boca de Dios. Ahora déjeme decirle algo. Todo lo que Dios habla es ley para las personas, pero todo lo que Dios habla es ley para Él mismo. Todo lo que Dios habla, todas las palabras que Dios habla son ley para el hombre y para Dios. Y las leyes están diseñadas para obedecerlo, para obedecerlas y para someternos a ellas. ¿Usted puede romper una ley? No. ¿Dios puede quebrantar su palabra? No. ¿Y usted? Dios engrandeció su palabra sobre todas Las cosas. y lo hizo ley para el hombre y ley para él. ¿Usted puede quebrantar la palabra? No. ¿Y él? Entonces, ¿qué es lo que está sujeto a la palabra de Dios? Todo. El cielo, la tierra, el universo, todo está sujeto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley en la boca de Dios, a la que se tiene que someter el hombre y se somete él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nosotros no podemos infringir la palabra de Dios, pero Dios tampoco. Todo lo que Dios habla lo tiene que cumplir. Todo lo que Dios habla lo tiene. Todo lo que Dios promete lo tiene. Todo lo que Dios dice lo tiene, porque es ley para Él, que Él engrandeció y a la que Él se sujeta. Y tú quieres hacer milagros. Fíjense lo que le voy a decir. Y póngame atención a lo que voy a decir. Lo más grande que existe en el universo es la palabra de Dios, porque Dios engrandeció la palabra por encima de todas las cosas, aún por encima de su nombre, porque la palabra es ley para nosotros y para Él, que no podemos quebrantar ni romper.
La palabra de Dios es tan grande y la engrandeció Dios de tal manera que aún Dios mismo está sujeto y sometida a ella y no la puede romper. Si Dios no se somete a su palabra, que es ley para él, entonces Dios no sería justo y sería un mentiroso. Y si Dios es hallado mentiroso, Satanás tendría el derecho legal de competir por el gobierno de todo el universo. Pero ¿saben por qué el diablo, el chanclas, el Satanás, el mono ese no puede competir? Porque todo lo que Dios dijo, Dios lo cumple, porque Él está sometido sobre él. Denle un aplauso al Señor. Entonces, todas las cosas que Dios va a hacer, las va a hacer a través de ¿qué? Palabras. Si lo más grande que existe en el universo es la palabra, ¿qué es lo que con qué va a hacer Dios todas las cosas? La palabra. ¿Con qué creó Dios las cosas? ¿Con qué sustenta Dios las cosas que creó? ¿Con qué restaura Dios las cosas que se desalinean del propósito? ¿Qué engrandeció más Dios? Ahora voy a enseñarle versículos que revelan este principio que le estoy diciendo. Amén. Vaya al Salmo 119, 65, por favor. Oiga, ¿no le parece que es poderoso entender lo que la palabra puede hacer? Porque mientras usted no entiende lo que puede hacer la palabra, usted se encuentra de pedinche. Pero cuando usted encuentra lo que puede hacer la palabra, usted se encuentra de profeta. Ay, esa me salió bien, déjeme repetirla otra vez. Déjame ver a ver si me acuerdo cómo la dije. Porque mientras usted no entiende lo que es la palabra, está de pedinche. Pero cuando usted entiende para qué sirve la palabra, usted se vuelve profeta. Por eso cada vez que Dios tenía que hablar la palabra, le habló a un profeta, no a un pedinche. Porque mientras usted no entiende para qué sirve la palabra, usted pide. Pero cuando usted entiende para qué sirve la palabra, usted profetiza. Mientras usted no entiende para qué sirve la palabra, usted es pedinche. Cuando usted entiende para qué es la palabra, usted profetiza y se convierte en profeta. ¿Profetiza sobre el valle de los huesos? ¿Pero por qué no estás viendo que están secos, bien secos? Por eso profetiza. ¿Por qué no estás viendo que están secos, bien secos? Son cadáveres, no tienen piel, por eso profetiza. ¿Pero para qué quieres que profetice? Porque la palabra va a hacer que vuelvan a la vida. Salmo 119, 68. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tú. Repita, Dios hace todas las cosas conforme a su palabra con las personas. ¿Cómo hace Dios con las personas? ¿Conforme a lo que Él quiere o conforme a lo que Él habló? Dios hace en tu vida lo que a Él se le pega la gana o lo que Él habló. Dios te da lo que Él se le antoja o lo que Él habló. ¿Qué es lo que hace Dios con tu vida? Dios no puede hacer algo que Él no haya hablado en su palabra con tu vida. Y si Él hace algo que no está escrito en su palabra, Él no es Dios. Por eso todo lo que pasa en tu vida es algo que Dios ya escribió en su palabra. Y lo está haciendo así. Amén. Ahora fíjate lo que dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo va a ser la palabra que sale de su boca? No volverá a mí. Repite, no volverá a Dios vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra que sale de la boca hace lo que Dios y será prosperar en aquello para lo que yo le envié. Fíjense lo que está diciendo Dios. Toda palabra que salió de mi boca no va a regresar vacía a mí. La palabra va a hacer lo que yo quiero. La palabra va a prosperar en aquello para lo que yo le envié. Entonces Dios va a hacer todas las cosas a través de su palabra. Va a prometer todo lo que habló a través de su. ¿Por qué es pedinche? Jeremías 1:12. Vamos a seguir entendiendo, amén. Ay, cuando Dios me estaba dando esta palabra, yo dije, Dios, a mí ya me había dado una, o dos, o tres, o más. Pero ahora que me daba esta, yo estaba muy contento porque yo estaba entendiendo cosas que no había entendido. Para con eso, rapaz. Denme una pastilla para la gripe a la hermana, por favor. Salud, hermano. Se oyó hasta Guatemala, hasta Brasil ese estornudo. Para con eso.
Ok, Jeremías 1:12, ¿cómo dice? Ah, no, ¿cuál era? Sí. ¿Cómo dice? Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mis milagros para ponerlos por obra. ¿Yo apresuro qué? Mi palabra. Oye, pastor, ¿tú estás moviendo ahí esa cámara para las citas o estás ahí sentado cómodo ahí oyendo predicación? Oye, te veo sentado bien cómodo, pero no veo que estés poniendo allá las citas. ¿Cómo dice? Esta no. Yo apresuro mi palabra, ¿para qué? Para ponerla por obra. ¿Para qué? Para ponerla por obra. ¿Qué hace Dios con su palabra? ¿La apresura y la pone? Ay, ahora sí ya regresen para acá, por favor. ¿No lo vais a dejar ahí? ¿Amén? Diga, qué barbaridad. ¿Usted se había dado cuenta de todo esto de la palabra? Ahora fíjense lo que dice Isaías. ¿En dónde me quedé? Isaías 38:7. Vamos a ver qué dice Isaías 38:7. ¿Ya lo tienen? Dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que él ha Dicho. ¿Qué va a hacer Jehová? Lo que ha dicho. Solamente lo que él ha Dicho. y lo que él no dijo no lo va a hacer. Así es que si tú le pides a Dios que él haga algo que él no dijo, él no lo va a hacer. ¿Sabes por qué la religión se frustra? Porque le dice a Dios, haz algo que tú no dijiste. Y dice Dios, yo solamente puedo apresurar mi palabra, yo no puedo apresurar lo que yo no hablé. Señor, que tú prometiste que todo lo que yo te pidiera en oración tú me lo darías. ¿Por qué no me das la vinatería que te pedí? Señor, yo te pedí un cabaret y no me lo has dado. ¿Por qué no me lo das? Si es la forma en la que yo creo que voy a hacerme de negocios. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Dios, dice la Escritura, va a hacer todo aquello que Él dijo. Repite, Dios hace lo que Él dijo. Dios jamás hará lo que Él no dijo. Porque Dios no es tratante de blancas. Y dice la palabra que en la borrachera hay disolución de pecados. ¿Me está entendiendo? Señor, yo creo que ya me des una vieja nueva porque la que tengo ya está muy vieja. ¿Me la podrás cambiar de modelo? Es 69 la que tengo, ¿me podrás dar una 85? Señor, tú prometiste que lo que yo te pidiera tú me lo ibas a dar. Pero dice Dios que Él solamente va a darte lo que Él dijo, lo que Él habló. Así es que te tienes que conformar con tu modelo 69 y amarlo hasta el final, hasta que se haga carcachita. Mi Dios, la religión se frustra porque le pide a Dios cosas que Dios no le prometió, que Dios no habló. Le dice, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? Y dice, Señor, porque lo que tú me estás pidiendo yo no lo hablé. ¿Sabe cuál es el peor fracaso que usted puede tener en su vida? Tener éxito haciendo algo que Dios no le llamó a hacer. El peor fracaso que usted puede tener en su vida es hacer algo en lo que tenga éxito que Dios no le mandó a hacer. Porque cuando usted tiene éxito, usted atribuye que fue Dios. Pero también cuando José estaba en la cisterna, eso no estaba teniendo éxito en la cisterna porque era el propósito de Dios para él. Entonces, nosotros como seres humanos pensamos que cuando nuestra vida es color de rosa, estamos siendo bendecidos por Dios. Y pensamos que cuando estamos en una cisterna es el diablo el que nos metió y estamos, ¡o salen! ¡Burra, santa raba, te retarpemos, salen! Y es Dios el que te metió ahí. ¿Te imaginas que José hubiera estado reprendido al diablo en la cisterna? ¿Qué hubiera dicho Dios? Pues si yo te metí ahí, ¿por qué reprendes al diablo? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, Dios no le va a dar algo que Él no haya hablado. Ponte a ver a la persona que dice, dejan ser pedinche y dejan ser pedinche ignorante. Dile, tu problema no es que seas pedinche, sino que también eres ignorante. ¿Por qué no repite lo que estoy diciendo? ¿Ya lo repitió? No lo vi. Tenemos dos problemas, somos pedinches y lo que pedimos, lo pedimos ignorando la palabra. Miren lo que dice Isaías 48. Isaías 48, vamos a ver. ¿Cómo dice?
sécase la hierba o secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa palabra permanece en hebreo es kum, que significa se cumple para siempre. Repita, la palabra de Dios se cumple siempre. Y la que no es de Dios, esa no se cumple. Diga, ¿sabes por qué no se ha cumplido lo que has pedido? Porque le has pedido a Dios que apresure palabras que Él no habló. Es que Dios prometió que yo sería bendecido. Sí, si te arrepentías. Si no estás siendo bendecido, ¿por qué no te has arrepentido? Es que Dios prometió que me sanaría y sigo enfermo. Sí, si tenías fe. Si sigues enfermo, ¿por qué no has tenido fe? Diga, ay, 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 ay. Y Concha se durmió. ¿Dónde está Concha? Esta palabra tenía que escucharla. ¿Dónde se quedó? Ezequiel 12:25. Ezequiel 12:25 dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Repita, yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. ¿Qué se va a cumplir? ¿Cuál palabra? ¿Y la que él no habló? Por eso dice, pedís, pero no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites, porque pides lo que yo no prometí y pides lo que yo no hablé, por eso no lo recibes. Porque pides lo que tú quieres, pero no lo que yo ofrecí o prometí o hablé en mi palabra. Y luego dice, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, fíjate, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. ¿Dónde estás, hermano? Estás en Esdras. Mi Dios, ¿quién te mandó a Esdras? ¿No sale? ¿Cómo no sale? ¿No sale Ezequiel? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que la palabra se cumpla en la vida de este varón. A ver, ayúdenle con Ezequiel. Ahí lo tiene en su Biblia. Ezequiel 12:25. Es EZE, Ezequiel. Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Amén. 12:25. Amén. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Porque Él engrandeció su palabra sobre todas las cosas. Porque su palabra es ley a la que Él mismo está sometido para que se cumpla. Porque todo lo que Él creó fue por la palabra, y todo lo que Él por la palabra creó lo sustenta por la palabra. Y todo lo que se sale del propósito de Dios ha restaurado por la palabra. Porque lo más grande que hay es la palabra. Vamos a ver esta otra cita, Números 23:19. Números 23:19. Ya dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Lo hará o no lo hará? ¿Lo ejecutará o no lo ejecutará? Él no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijo y todo lo que Él habló, Él lo va a cumplir, mi amado. ¿Pueden decir amén? Amén. Entonces, en la ley de Dios, la palabra venía sobre los profetas, y los profetas le hablaban a los hombres. ¿Sí o no? Sí. Dice, y vino palabra de Dios al profeta Joel, hijo de Petuel. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo. Y vino palabra de Jehová a Miqueas. Y vino la palabra de Jehová a Oseas. Y la palabra de Dios venía ¿a quién? A los profetas. Y los profetas la hablaban. Y lo que los profetas hablaban, ¿cómo se era conocido un verdadero profeta? Porque lo que hablaba se cumplía, porque si se cumplía era una palabra de Dios, y si no se cumplía era porque ese era un falso profeta mentiroso que habló no inspirado por Dios, y esa palabra no era de Dios. ¿Cómo se
conocía en la ley un verdadero profeta? Porque lo que él hablaba, porque Dios dice que cuando él da una palabra, esa palabra se va. Entonces, ¿cómo se reconoció un falso profeta? Porque lo que él hablaba no se cumplía, porque esa palabra no venía de Dios. Tú te dabas cuenta que alguien era un falso profeta porque lo que él profetizaba no se cumplía, porque Dios no va a cumplir palabras que él no habló. Dios solamente va a cumplir palabras que él dijo. Amén. Ahora, agárrate, así como si fueras en la montaña rusa, agárrate bien, porque aquí viene la revelación de la palabra. Sí, agárrate bien. Hazle así. Hazle, hermano, hazle, por favor. ¿Tú no sabes por qué? Ahorita vas a ver por qué. ¿Por qué es importante entender la grandeza de la palabra? Voltame a ver y dime por qué es importante entender la grandeza de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos prometió una leche donde fluye, una tierra donde fluye leche. Repite, Dios prometió a su pueblo una tierra que fluye leche y miel. Ahora fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Dónde está esa tierra? ¿Dónde está esa tierra que prometió Dios? ¿Dónde? Éxodo 3:8 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, del feo y del más feo, de todos los feos. ¿A qué se refería Dios con una tierra que fluye leche y miel? Déjame preguntarle algo. ¿Dios se estaba refiriendo a un territorio específico? Dígame, no sé. ¿No qué? Entonces, ¿a qué se refería? Pues no sé. Déjeme decirle algo. Dios no se refería a un territorio específico. Dios no se refería a una nación específica. Dios no se refería a un lugar geográfico o territorio específico. Dios no se refería a Canaán, la tierra que fluye leche y miel, como un lugar en Medio Oriente, allá en Israel o allá en Irak o allá en Irán. No, no. La tierra que fluye leche y miel no está en el oriente. La tierra que fluye leche y miel no está en Israel. La tierra que fluye leche y miel no está allá en aquel territorio geográfico. ¿A qué se refería Dios cuando le dijo al hombre, a su pueblo: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Vaya a Cantares 4:11. Vaya a Cantares 4:11. Coño, ¿estás desocupado? Ayúdale aquí al hermano, porque los libros vienen en inglés y Cantares es song. Sí, es que Cantares en inglés es song o algo así. Entonces, song. Cantares 4:11. Song to song, algo así se dice. Cantares 4:11. Amén. Ah, ya la cambiaste, aleluya. Le está poniendo a Paricha Yotz allá al hermano con el inglés. ¿Cómo dice? ¿Dónde? ¿Cómo qué? ¿Dónde está la miel? No, ahí. No le cambie la palabra. ¿Cómo dice? Panal de miel destilan tus ¿qué? ¿Dónde está la miel? Dice: oh esposa mía, miel y leche hay ¿dónde? ¿Dónde está la leche y miel? ¿Dónde está la leche y miel? Leche y miel hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Escucha lo que te voy a decir. Dice Cantar 4:11: miel destilan tus labios,
Y ahí mismo dice, miel y leche hay debajo de tú. ¿Qué significa eso? ¿No Canaán es una tierra donde fluye leche y miel? Entonces, la tierra, repita, la tierra le fue entregada al hombre por herencia. Y la tierra le dará al hombre aquello que el hombre hable para ella. Porque la leche y miel no están en la tierra, la leche y miel están en mi boca, dependiendo de lo que yo le hablo a la tierra. La leche y miel está en la palabra que sale de mi boca, no en la tierra. Yo hago de mi tierra una tierra que fluye leche y miel, o yo hago de mi tierra una tierra que me da cardos y espinas. ¿Qué es lo que hace que la tierra produzca cardos y espinas o me produzca leche y miel? Lo que yo hablo con mi boca. Porque la leche y miel están debajo de mi lengua. La miel está en mis. Lo que yo hablo es lo que hace que la tierra produzca leche y miel. Lo que yo profetizo es lo que hace que la tierra me produzca leche y miel. Y lo que yo no hablo y yo no profetizo es lo que hace que la leche produzca cardos y espinas. Aleluya. Dígame amén, por favor. Amén. No me quiero ir frustrado, dígame amén. La tierra me fue entregada por herencia. Salmo 37:29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. ¿Qué me va a producir la tierra? Lo que yo le estoy profetizando, lo que yo le estoy hablando es lo que la tierra me va a producir. Porque la herencia que Dios me dio es la tierra, y la tierra me va a dar lo que yo estoy hablando. Por eso yo tengo que hablarle a la tierra alineado a lo que Dios habló. ¿Puede decir amén? Amén. La leche y la miel no están en la tierra. ¿Dónde está la leche y la miel? En mi boca. Repita, la leche y la miel están en la boca del hombre. Ahora voy a entender algunas cosas. Escúchenme. Lo que yo hablo con mi boca es lo que la tierra me dará. Lo que yo hablo con mi boca es lo que la tierra me dará. Canaán, fíjese por favor, Canaán es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que significa? Que Canaán es la tierra que Dios me ha entregado. En este caso es Tultitlán para mí. Mi Canaán es Tultitlán porque es la tierra que Dios me entregó. Y esta tierra que Dios me entregó hará todo lo que yo hable para ella. Esta tierra hará todo lo que yo hable para ella. Si la tierra le fue entregada como herencia al hombre, y esta producirá para el hombre lo que Dios prometió, solamente en la medida en la que el hombre hable a la tierra la palabra alineada a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, pidiéndole a la tierra lo que Dios ordenó que ella me diera. Amén. 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 Sí, amén o no amén. Dios produjo amapola, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Me va a decir que el diablo fue el que creó la amapola. Dios creó bueno, hasta el diablo fue creado por Dios. Pues se llamaba Lucifer, pero él decidió rebelarse y se convirtió en diablo. La amapola fue creada por Dios para que el hombre señoreara sobre la amapola. ¿Por qué ahora la amapola gobierna sobre el hombre? Porque el diablo desordenó la creación. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Necesito que alguien me ayude a sentar a toda la gente que está parada, que está puesta de pie, y la siente en su lugar, por favor. Amén. Amén. Fíjense lo que le voy a decir. La tierra obedece al hombre en la medida que el hombre obedezca a Dios. Dios vive dentro del hombre para gobernar al hombre, y una vez que Dios gobierna al hombre, Dios dentro del hombre gobierna la tierra a través del hombre. Es decir, Dios gobierna al hombre y el hombre gobierna la tierra. La tierra está sujeta al gobierno del hombre y el hombre está sujeto al gobierno de Dios. Y cuando yo estoy sujeto al gobierno de Dios, la tierra tiene que sujetarse al gobierno mío. Amén. Amén, ¿amén, amados? Amén. La tierra solamente se somete al hombre si el hombre está sometido a Dios. Por eso yo tengo que entender algo.
Dios no quiere terminar con el mundo. Dios quiere transformar el mundo. Dios no quiere acabar con el mundo. Dios quiere transformar al mundo. La mayor tarea de Noé no fue construir durante 100 años una arca. La mayor tarea de Noé fue, saliendo del arca, reconstruir el mundo entero que había sido sepultado por el agua. La mayor tarea de Noé no fue hacer un arca durante 100 años. La mayor tarea de Noé fue reconstruir un mundo sumergido en agua después del diluvio. Amén. Por eso nuestra mayor tarea no es construir un edificio para llamarlo iglesia. Nuestra mayor tarea no es construir una iglesia, sino restaurar la tierra con la palabra. Por eso la Biblia dice que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los evangélicos. ¿Sí o no? ¿Qué aguarda? La manifestación gloriosa de los hijos. Porque la tierra está diciendo: el hombre perdió el gobierno de mí. Yo no tengo un hombre que me gobierne. Me está gobernando el diablo. Por eso yo estoy produciendo cargos y espinas para el hombre. Pero si hubiera un hombre alineado al gobierno de Dios, que hable alineado a la palabra de Dios, ese hombre será un hijo de Dios que me gobernará. Por eso yo aguardo la manifestación de los hijos de Dios, que hablen la palabra de Dios, para liberarme de la maldición a la que yo fui sujetada por causa de la desobediencia del hombre. Amén. ¿Qué produce la tierra después de la caída del hombre? Espinos y abrojos. ¿Qué producía antes de la caída? Leche y miel. Y dice pues Dios: yo voy a llevar a mi pueblo a una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque voy a poner mi palabra en su boca, para que la tierra le dé lo que yo prometí. Y cada vez que uno de mis hijos profetice sobre la tierra y él sea gobernado por mí, la tierra tendrá que producir lo que yo mandé que produjera para él. Por eso, en la tierra en donde se está muriendo de hambre el cananeo, el efeo, el geseo, el feo y el más feo y el más requete feo, ahí donde ellos se mueren de hambre, Isaac tiene mucho alimento para comer. Ahí donde la tierra está muerta de hambre, ahí José se levanta para gobernar y para alimentar a un pueblo que está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque la bendición no depende del lugar en donde tú estás. La bendición depende del gobierno con el que tú gobiernas la tierra que Dios te entregó. Aleluya. Isaac llegó a un lugar a donde la gente estaba muriendo de hambre, pero ahí donde la gente moría de hambre, Dios bendijo a Isaac. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra. Estamos en la misma congregación, pero ¿por qué unos somos bendecidos y otros no? Estamos en la misma congregación, pero ¿por qué Dios sí lo bendice y a mí no? Si estamos en la misma congregación, ¿por qué Él es bendecido y yo no? Diga. Parece que he visto un lindo gatito. ¿Por qué si estamos en la misma congregación, Él está siendo bendecido y yo no? ¿Por qué si estamos en la misma congregación, Él prospera y yo no? Cada mes cambia de carro el pastor Lalo, para con eso. ¿Por qué yo no? ¿Qué es lo que sabe? Cada mes el apóstol estrena calcetines nuevos. ¿Y por qué yo no? Bueno, hasta Herbalife se puede tomar sus malteadas de la hermana Dora. ¿Y por qué yo no puedo comer mi chocomil? Porque a mí no me alcanza ni para el chocomil ni para el chocolate abuelita. Di la diferencia. En tu tierra la hace lo que hablas con tu boca. Dios no te lleva a una tierra que fluye leche y miel. Dios te lleva a una tierra a la que tú le haces que fluya leche y miel. La tierra va a darte lo que tú le pides que dé alineado a la voluntad de Dios. Por eso muchos tienen una tierra que les produce cargos y espinas, porque no saben hablar. ¿Cómo estás? Ay, más o menos, ahí le llevo más o menos. Mi Dios, ¿cómo te va?
jodido. Bueno, pero la voluntad de Dios algún día se ve de jodido. ¿Sabes qué es lo que hace de tu tierra bendición o maldición? Lo que tú hablas con tu boca. La leche y la miel no está en la tierra, la leche y la miel está en mi boca. Y la tierra me va a producir leche y miel en la medida que yo use correctamente mi boca para hablarle, para que ella me dé lo que yo le estoy ordenando que me dé, alineado a lo que Dios habló. Cada vez que yo le pido a la tierra que me dé lo que Dios pidió, lo que Dios habló, la tierra me lo tiene que dar, porque aún la palabra es ley para la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso entienda lo que le voy a decir. No tiene caso abrir iglesias que no están transformando al mundo y que no están libertando a la tierra del gobierno del diablo. Una iglesia religiosa que no le sabe hablar a la tierra para que le produzca leche y miel, no tiene ningún caso. El diablo se burla de la religión porque dice, ¿qué vas a hacer? Si todos quieren, dice al cielo. Mira, la religión dice, ay Señor, ay, le encontraron al chavo un muertito ahí el jueves que yo venía pasando. Si eso es de veras, ¿cuándo fue? ¿El jueves? Viernes. El viernes yo me fui a arreglar unas cosas y de regreso ya habían encontrado un cuerpo ahí tirado en el canal de acá, que va para allá, para Chahuanto. Y dicen los evangélicos, Señor, ya llévanos al cielo para que ya no suframos tanto. ¿No los evangélicos se quieren ir al cielo? Entonces, ¿cómo le van a hablar a la tierra si ellos no quieren estar en la tierra y se quieren ir al cielo? ¿Cómo los evangélicos van a tener una tierra que fluye leche y miel si se quieren ir al cielo? Ellos no quieren la tierra, ellos quieren el cielo. A ellos no les importa lo que la tierra les dé, ellos quieren irse a gozar al cielo. Dígame Dios. Y yo era así. Hasta ahorita, digo no, hasta hace poco tiempo. ¿Para qué abrimos iglesias si esas iglesias no le van a profetizar y hablar a la tierra? Leche y miel que sale de mi boca alineada a la palabra de Dios. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Me estás poniendo atención? La inseguridad, las muertes, los asesinatos, la pedofilia, la homosexualidad no está en las manos del gobierno arreglarlo. No está en manos del gobierno secular arreglarlo, sino está en la boca de los hijos de Dios corregirlo. Activismo. ¿Sabe lo que es activismo? Salir con pancartas a decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Salir con pancartas a decirle al gobierno que estamos en desacuerdo con lo que hace. A salir con pancartas a decirle no más muertas de Juárez y no más decapitados en Tultitlán. Activismo es salir con pancartas a decir no más violaciones en Tultitlán. El activismo no es la manera de protestar o de inconformarnos como hijos de Dios con lo que está pasando en la tierra. Los hijos de Dios no protestamos con pancartas. Los hijos de Dios somos profetas, no activistas. Los hijos de Dios no sacamos pancartas activistas para protestar. Los hijos de Dios profetizamos a la tierra. Profetizamos desde la diestra del Padre lo que queremos que la tierra nos dé. Los hijos de Dios estamos peleando por el gobierno de la tierra, pero no con activismo y pancartas. No haciendo marchas de gloria como los evangélicos. No haciendo marchas para Jesús como lo hace la religión. Nosotros luchamos desde los lugares celestiales, sentados a la diestra del Padre, porque entendemos que estamos luchando desde el trono de nuestro Padre contra los tronos que gobiernan la tierra, y estamos desatando la tierra de ese gobierno. Ahí salen los evangélicos con su pancarta, digno al aborto, mi Dios. Y el diablo se ríe de ellos. No más muertes, y el diablo. Pero cuando un hijo de Dios sentado a la diestra del Padre dice, espíritu de aborto, en el nombre poderoso del Señor Cristo Jesús, yo te ato el poder que ejerce sobre las mujeres, ato el poder que ejerce sobre los niños. Entonces acá él empieza así, mira, a retorcerse como un tlacuanete con sal. Entiéndelo, por favor, iglesia. Yo no soy un activista, yo soy un profeta. Y mi lucha no es con una pancarta, mi lucha es con mi boca.
Porque todo lo que Dios dijo que iba a pasar en esta tierra está en lo que mi boca está hablando. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? La tierra solamente me devuelve lo que yo le ordeno. La tierra solamente me da lo que yo le hablo a ella. Porque la leche y miel están debajo de mi lengua, en mis labios. Y todo lo que yo le ordeno a la tierra, eso es lo que voy a recibir de ella. Si no estás recibiendo lo que tú quieres, es porque tú no le estás hablando a la tierra correctamente. Si tú estás en pobreza, en donde otros hermanos están en abundancia, es porque tú no le has aprendido a hablar a tu tierra correctamente. Porque en la misma tierra en donde Isaac era bendecido, el demás pueblo estaba muriéndose de hambre. Y en la misma iglesia en donde algunos somos bendecidos, otros están muertos de pobreza. Y en la misma iglesia en donde algunos rebosamos de salud, otros están llenos de enfermedad. Y en la misma iglesia en donde unos manifestamos la vida de hijos de Dios, otros manifiestan su vida religiosa. Repita, la creación aguarda la manifestación gloriosa, no de los evangélicos, no de los cristianos, no de los protestantes, no de los aleluyos, de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos la vida y tenemos la palabra en nosotros. Denle un aplauso al Señor. Así es que todo lo que está pasando en la tierra no es por culpa de Dios. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando en la tierra? ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando en la tierra? No le oigo. Yo tengo la culpa de lo que está pasando en la tierra, porque no estoy gobernando la tierra alineadamente a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Vaya, ¿cómo voy a gobernar la tierra si no puedo ni gobernar mi vida? ¿Y cómo voy a gobernar mi vida si ni siquiera entiendo lo que es reino? Hablo del reino, pero no entiendo lo que es el reino. ¡Qué barbaridad! Debiendo de ser maestros, es necesario que se os vuelva a enseñar la palabra, y habéis llegado a ser tales. Un kilo de pan, un kilo de tortilla, 2 kilos de masa. Cuando terminemos, ya te dije, esto es cuando terminemos. No me pongas en evidencia delante de los hermanos. Estoy predicando. Amén. Usted y yo no tenemos la custodia de la tierra porque no tenemos la palabra en nosotros, mi amado. Porque si la palabra estuviera en nosotros, la tierra haría lo que le pedimos. Por eso el Salmo 119:43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Salmo 119:43. ¿No les grito? Ábranse, efata, sean abiertas orejas, cerilla desaparece. ¿Cómo dice? No quites de mi boca en ningún tiempo. No quites de mi boca nunca, en ningún tiempo. ¿Qué? Porque ¿qué es lo que gobierna la tierra? ¿Y dónde vive la palabra? Esta es la escritura. La palabra es Cristo que vive dentro de mí. Y cada vez que yo abro mi boca, de mi boca sale la palabra que es Cristo, haciendo que la tierra produzca lo que la palabra le está mandando. Diga: yo puedo tener una Biblia y tendré una religión, pero cuando yo tengo a Cristo, yo tengo la palabra y tengo el gobierno de esta tierra. Usted no va a poder gobernar esta tierra con una Biblia. Usted tiene que gobernar esta tierra con la palabra dentro de usted, que es Cristo. Amén. La tierra no se gobierna con una Biblia, sino los católicos, ¿desde cuándo gobernarían la tierra?
o los evangélicos ya gobernarían la tierra. Pero la prueba de que las escrituras no son lo que va a gobernar la tierra es que no estamos gobernando la iglesia la tierra. ¿Por qué? Porque lo que gobierna la tierra es la palabra, y la palabra es Cristo, el verbo dentro de nosotros. Por eso el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua, que es la palabra, fuera del hombre, en vino nuevo, que es la palabra escrita dentro del hombre en su mente. El primer milagro de Jesús fue meter la palabra que estaba fuera del hombre dentro del hombre, para que cada vez que el hombre hablara la palabra, la tierra le diera y le produjera lo que el hombre hablaba. Amén. Amén. Quiero que entienda algo. En la ley Dios usaba a los hombres para hablar la palabra, pero en el reino, mire lo que dijo Dios, Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. ¿A través de quién hablaba su palabra Dios en la ley? A través de los profetas, ¿sí o no? Ahora dice Hebreos 1:2: en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por qué? ¿A través de quién está hablando Dios en estos días? ¿Y quién es hijo? Yo soy hijo. Cuando en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, estaba Moisés, que representa la ley, estaba Elías, que representa a los profetas, y estaba Jesús el Cristo, que representa el reino. Y Dios dijo desde la nube: este es mi hijo amado, a él oíd. Ya no tienen que oír la ley ni tienen que oír los profetas, en el sentido de lo que tenemos que hacer. Tienen que oír y hacer lo que está hablando mi hijo, porque yo encarné la palabra dentro de mi hijo, porque la palabra vive dentro de mis hijos. En la ley la palabra estaba escrita en tablas de piedra, y los hombres tenían que ver las tablas de piedra para saber lo que Dios quería que hicieran. En el reino la palabra vive dentro de sus hijos, y cada vez que los hijos abrimos la boca, de nuestra boca sale Cristo, que es la palabra de Dios, para cumplirse en la tierra como Dios la habló. Amén. Amén. Repita: Dios habla por el Hijo. Dios habla a través del Hijo. Colosenses 1:16. Porque en el Hijo, que es Cristo, que es Jesús el Cristo, fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Repita: en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y quién es Cristo? ¿No? Cristo es la palabra. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? ¿No por la palabra? ¿Y no Cristo es la palabra por el que fueron creadas las cosas? Miren lo que dice Juan 1:3. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Repita: todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿No es la palabra? ¿Cómo creó Dios todas las cosas? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Y no Cristo es la palabra? ¿Y dónde vive hoy en día Cristo? Cristo vivió en Jesús. ¿Y ahora dónde vive? ¿No vive en mí? Y si Cristo vive en mí, ¿dónde está la palabra? ¿Y qué es lo que apresura a Dios para ponerlo por obra? ¿Y de dónde sale esa palabra? ¿Y no yo soy un hijo? Mi Dios. Mi Dios. Qué poderoso es esto, mi hermano. Qué poderoso. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que hace la diferencia en la vida de las personas? El entendimiento de la palabra. Lo que hace la diferencia en la vida de las personas no es cuánto tiempo tienes en la iglesia. Aquí puede haber gente que tenga 50 años, pero si llega una que entiende la palabra, esa una va a disfrutar de toda su herencia que aquel cabezón que es niño no ha disfrutado. Por eso aquí no es por tiempo. Aquí no es por tiempo. Y aquí no importa cómo vas corriendo. Aquí no importa tu principio. Aquí lo que importa es tu final. Mira este versículo que me encontré estos días para que veas este principio. Este versículo me gusta mucho.
Vaya por favor ahí a Juan. Espérenme, déjenme buscarlo. No lo encuentro. Espérenme. Juan 17:4, mire lo que dice. Vaya, Juan 17:4. ¿Cómo dice? Léalo por favor. ¿En dónde? En la tierra. ¿Dónde glorificamos al Padre? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Cómo que es quien ir al cielo? Síganme. ¿Cuándo glorificamos el nombre de Dios en la tierra? ¿Cuando empezamos? ¿Cuando nacemos de nuevo o cuando acabamos nuestro propósito? Mira lo que dice Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo te glorifiqué en la tierra? Acabé la obra que me dice. Tú solamente glorificas a Dios en la tierra cuando acabas la obra que Él te dio a hacer, tu propósito. Muchos empiezan bien pero terminan mal. Y aquí no importa cómo empezaste, lo que importa es cómo terminaste. Voltea a ver al cabezón que tienes, voltea a ver al hermano que tienes a tu lado y dile, no importa cómo empezaste, lo que importa es cómo terminaste. Tú glorificas a Dios no cómo empiezas, sino cómo terminas. Y la manera en la que tú terminas es lo que hace que tú glorifiques a Dios o lo deshonres. ¡Ay, ay, 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 ay! La manera en la que tú terminas lo que Dios te dio a hacer es lo que hace que lo glorifiques o lo deshonres. Por eso no importa cómo naciste de nuevo o cómo empezaste, lo que importa es cómo. Porque tu final es el que glorifica o deshonra a Dios. Entonces voltea a ver al que tienes y dile, tú me la voy a llevar calmada, porque aquí he visto pasar muchos caballos desenfrenados que terminaron como burros. Amén. Amén. A la hermana le da risa, ¿eh? Muchos caballos corren y terminan como burros cansados del camino. Empiezan como caballos arrebatados y los ves como en el hipódromo. Y arranca, corre, corre, corre. Y de repente volteas a ver, ya son burros cansados. Allá no pueden consumir. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, sumérgeme. Mi Dios. Voltea a ver a tu vecino y dile, no importa cómo empezaste, lo que importa es cómo acabaste. Empiezan pipidis nice y terminan fufuris fis. Empiezan bien pipidis nice y terminan bien fufuris fis. Por eso lo importante es llegar. Repito, lo importante es llegar. Y muchos quedan en el camino. Amén. Voy a terminar. ¿Quiere que termine? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén, mis amados. Entonces termino diciéndote esto. Dios no le puede fallar a su palabra. Dios no puede dejar de cumplir su palabra. Dios no puede dejar de hacer lo que está dicho en su palabra. Cada vez que yo hablo algo que está alineado a la palabra de Dios, Dios tiene que cumplirlo como Él lo habló. Cada vez que Dios expresó algo, ese algo que Dios expresó tiene que llevarse a cabo como Él lo dijo. Cada vez que Dios habló y dijo alguna palabra, esa palabra que Él habló y dijo se tiene que realizar como Él habló. Las palabras que Dios habla son ley para Él mismo, a las que Él se somete y se sujeta hasta que se cumplan sin quebrantarlas. ¿Y la palabra está? ¿Dónde está la palabra? ¿Qué respalda a Dios? ¿Qué apresura a Dios y qué hace que se cumpla Dios?
¿Qué? ¿Qué? Entonces, ¿por qué idolatras a Cash Luna y a Memo Maldonado y a Benny Hill? Porque les dices que son super ungidos. Ay, si quiere la unción de Dios, el poder de Dios. Ay, es un ungido de Jehová. ¿Qué respalda Dios, el hombre o la palabra? ¿Sabes qué es lo que aprendieron ellos? Aprendieron que la palabra la respalda a Dios, pero nunca te lo van a decir. ¿Sabes? Por eso te dicen: yo ayuné 20,000 horas y he comido puras verduras y yo oro toda la madrugada y yo me la paso haciendo esto y me la paso haciendo lo otro. Y le dicen a la iglesia: para que tú recibas lo que yo tengo, tú tienes que hacer un montón de cosas. Te digo, ¿qué necesitas hacer para que Dios te respalde? Hablar la palabra. ¿Existen los ungidos, los superungidos de Dios? ¿Dios respalda a los superhombres o Dios respalda su palabra? ¿Dios hace milagros porque tú ayunas mucho o porque hablas la palabra? ¿Dios sana a las personas porque tú oras mucho o porque hablas la palabra? ¿Con qué sana Dios? ¿Con qué restaura Dios al hombre de sus enfermedades, dolencias y de sus demonios que tiene? Entonces los superungidos no existen. Lo que habemos somos hombres que hemos entendido que la palabra en nuestra boca hace que todas las cosas se cumplan en la voluntad de Dios. Amén. Me acuerdo cuando tuvimos la primera campaña de milagros en el Partenón. Yo estaba consiguiendo dinero para traer a Cash Luna. Y como yo tenía un buen sueldo en ese entonces y hasta hoy en día lo sigo teniendo, como yo tengo un buen sueldo de mi trabajo que Dios me dio, entonces ya me faltaba poquito para traerlo, pues al fin y cobra mucho, más de 100,000 pesos. En ese entonces cobraba como 200,000 pesos por venir a México. Entonces yo ya estaba a punto de juntar mis 200,000 pesos para traerlo a México, alimento sólido, para hacer una campaña de milagros. Porque yo dije, ese es el ungido de Jehová que Dios quiere traer. Y un día en la noche el Espíritu Santo me habla y me dice: cabezón, ¿a quién vas a traer para tu campaña de milagros? Le dije: a Cash Luna, papá, ¿qué te parece? Y me dice Dios: no cabe duda que eres cabezón, pero de esos cabezones como Felipe. No Felipe Felipe aquel que le muéstranos al Padre. Y yo le dije: ¿pero por qué? Dice: ¿qué tiene ese hombre que no tengas tú? Pues él es ungido. Y le hace: yo vivo en ti, también eres ungido. Pero es que él hace milagros que yo no hago porque no has hablado mi palabra. Habla mi palabra y yo la voy a respaldar. Ay, Señor, pero ella tiene años con sus noches de gloria y yo no he hecho ni una noche de milagros. Haz la primera noche y habla mi palabra y yo la voy a respaldar. La gente que estaba en ese lugar ese día, y aquí hay varios, no me dejarán mentir, que ese día Dios operó de una manera omnipotente, porque Dios no es sobrenatural, porque Él no es Superman, es Dios. Entonces, de una manera omnipotente Él obró. Y había hasta un esquizofrénico, un epiléptico que ese día fue libre. Y Dios sanó tobillos, enderezó cuerpos. No enderezó vidas, pero enderezó cuerpos. Porque los milagros no enderezan las vidas, enderezan los cuerpos. Y Dios me enseñó algo: los superungidos no existen. Lo que existe es un Dios que respalda su palabra. Hable la palabra y Dios la va a respaldar. Hable la palabra y Dios la va a respaldar. Cada vez que la palabra sale de nuestra boca, Dios la apresura para ponerla por obra. Y Él no permite que regrese vacía hasta cumplir exitosamente el propósito por el cual Él la envió. Cuando usted habla la palabra de Dios, Dios la apresura y la pone por obra hasta que se cumpla en la vida de usted. Amén. Dios no respalda hombres, Dios no respalda ungidos, Dios no respalda hombres santos ni hombres justos que ayunan, que interceden, que oran toda la madrugada. Dios aprueba a ese tipo de hombres, pero Él respalda su palabra y la pone por obra para que exitosamente cumpla el propósito por el cual Él envió dentro de mí. Miren lo que dice finalmente Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Denle un aplauso, por favor, a Cristo. Repita: la palabra nunca pasará. El cielo que fue creado por la palabra se va a acabar. La tierra que fue creada por la palabra se va a acabar. Pero la palabra nunca se va a acabar y va a permanecer. Porque la palabra es lo que hace que todo sea creado, que todo sea sustentado y que todo sea restaurado. Amén.
Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y diga conmigo: Padre, te doy gracias por esta palabra que me permite entender la manera en que como hijo de Dios la palabra ha sido puesta dentro de mí para cumplir tu propósito en esta tierra. Te doy gracias porque ahora puedo entender que la tierra que fluye leche y miel no es una tierra específica en algún lugar. Yo hago que la tierra me dé leche y miel. Con lo que de mi boca sale, y tú apresuras para que la tierra me regrese. Te doy gracias por esta enseñanza y te pido que a partir de este día yo hable alineadamente a tu palabra para que la tierra que tú me has dado fluya leche y miel para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte.